Alafia, good evening, and Alafia, welcome to buenas all of noches you y who are visiting bienvenidos us a from todos quienes Starbucks, nos están Australia, visitando Virginia, desde Senegal, Bronx, Harlem, el Bronx, Virginia. Brooklyn, Virginia. Thank you for being with us and Happy Muchas New gracias Year. por estar con nosotros y I feliz am año nuevo. Melody Capote, Yo soy Melody Director of the Capolte Caribbean y Cultural soy Center directora at del the Peace CADI, River Institute, known to many of you as CADI conocido or como CADI CCACI. para muchos de For those of ustedes. you who are familiar Para with our ustedes quienes organization, están welcome familiarizados con back. nuestra organización, bienvenidos de nuevo. Welcome to the CADI Y los que family. We son welcome nuevos, you from wherever you bienvenidos are in the world. de donde sea que estén y se encuentren en el mundo. I'm getting a message. Can you hear me? Estoy recibiendo mensajes. ¿Me My escuchan? message is that I'm muted. Dicen que estoy todavía en silencio. Okay. Ok, So I'm getting messages that I'm muted. perfecto, porque estoy recibiendo So mensajes. CADI is a 47-year-old CADI es organization una organización de hace advancing social 47 equity for años African y descendants que globally. avanza We're located in the heart of las luchas Manhattan in raciales y Harlem de and justicia present social y programs estamos en highlighting and Harlem y celebrating hacemos Africans made by programas African people que wherever they subrayan reside. los aportes de Among the las most poblaciones significant africanas y programs that afrodiaspóricas. preserve and Y advance programas basic más conditions importantes incluyen care and support los and advocate que for the preservan traditions, y preservation of abogan por la African preservación de spirituality. nuestras As a cultural tradiciones organization, we basadas provide a en, platform for en respectful África y la conversations diáspora about africana. these traditions as we work to Nosotros sustain them. proveemos espacios We will hear para from el leaders of debate our respetuoso traditions y hoy as they vamos a share their escuchar de líderes de perspectives nuestras on the tradiciones y impact ellos of van the a letter of the compartir sus law. perspectivas e interpretaciones de la letra del Annually, año. we gather to discuss Anualmente life, nos reunimos serve y as blueprints for discutimos the year, la letra del to año offer the que nos tools to guía para el embody año the y eso information shared is va a ser un intended to aporte offer you con ways to información analyze para and apply ofrecerles diferentes maneras de how analizar it applies to your eh, life. cómo esa Our panelists información today will va a discuss aplicar a some su of the vida. key points Nuestros of panelistas van a 2024 conversar traditions. sobre We'll hear algunos themes of puntos claves del global 2024. unrest, Oyeremos treatment temas como la of enfermedad, el malestar care-for mundial children, y el maltrato or o global el cuidado a perspectives nuestros hijos. that are interpreted as signals Escucharemos or symbols. como eh, Calls a, to separate a las cosas identity. como un These llamado messages should remind us to be y aware estos and mensajes to deben care. ayudarnos As we a move estar forward together, we will pendientes reflect on how you can y con eso contribute to the estamos treatment llamándoles of your a cada uno community de ustedes and para que our world. reflexionen sobre cómo pueden contribuir In particular, a sus comunidades y mejorar a sus comunidades y as también we en hear about particular la the diáspora openness africana a nivel mundial. we ask Al you oír del camino que nos what queda you want to por open for the delante, future les generations. preguntamos cuáles puertas quieren What abrir para las traditions do you want to generaciones ensure futuras, you pass cuáles on? tradiciones quieren asegurarse de How will you transmitir a focus on nuestros love hijos, and cómo van benefit a in our community? centrarse en el bienestar de nuestras You're comunidades. here tonight for a reason. Están aquí And if for some por una reason razón you forget importante it, then y you understand that pues spirituality is the thread that connects us all. hay una This idea is de que all that ustedes we do. eh, saben And que hay un we hilo want to support importante de la us. tradición y entonces saben que es We muy support importante our apoyarnos porque traditions, sin su apoyo, our history, nuestras and our tradiciones, institutions nuestra will not historia y survive. nuestra You institución no sobrevivirá. do Si the no most. apoyan lo que nosotros We hacemos, call nadie más on lo va a hacer. our Entonces, families, los llamamos formed in the past nuestros and familiares steadied by the light of que han CCADC. estudiado y You acompañado al found CADI, home with us. si han encontrado una You have casa con found an open nosotros, door here. si han encontrado una puerta Doors have abierta, opened for si you hay because puertas of que this han community, abierto education, a spirituality, raíz de and art nuestra comunidad, that we nuestro have arte offered you y here. nuestro We trabajo que hemos ask you to ofrecido give como back CADI. to keep Les them open. pedimos que nos ayuden Let us para continue to mantenernos con sing las and puertas dance abiertas. our Vamos prayers a seguir and find cantando y connection with our rezando community nuestros through our prayer. deseos We need and con la appreciate your comunidad y su support. apoyo. There is Agradecemos mucho one su link apoyo. on the screen. Pueden Tap the seguir y link hacerle and clic make a al link donation en el in chat y honor of hacer your una madrina, donación your en nombre de grandmother, su your madrina o en grandchildren, su and padrino o sus perhaps in ahijados memory of an o ancestor en nombre whose de un drawing was done antepasado, un right now ancestro que a and lo yearns mejor to lo be honored. está viendo Please, ahorita mismo, right now, abogando para don't que hesitate dé su apoyo or a nuestro hesitate trabajo. to give by following the link on your En screen. este momento Time is pueden now. seguir el It's link now o'clock. que tenemos en el We chat. need you. El momento es ahora. And as part of this year's Parte sentiment, de este we año ask y that su you iniciativa, siempre nos develop gusta a vision dedicar in honor
el monto en honor de una oricha y este año va a ser en honor a El Eguá y estamos pidiendo que den una donación mínima de $21. Hay más de 400 personas aquí en el Zoom, sin contar las personas que nos están viendo en YouTube y Facebook. Entonces, imagínense la cantidad de donaciones que podemos recaudar hoy con las personas que tenemos hoy en día. Agradecemos su apoyo con esa donación y también de otras formas, si quieren ser voluntarios, si quieren participar en nuestra programación. Entonces, ya voy a tomar el momento para presentar a todos nuestros panelistas. Voy a comenzar con Frank Bell. Frank Bell es un experimentado oriate de la tradición lucumí cubana desde hace más de 26 años. Aporta un amplio conocimiento de las diversas interpretaciones de los cantos dedicados a los orichas del sistema de creencias afrocubanas. Es un guardián del conocimiento tradicional a través de su dominio de los pataquís y los sistemas de adivinación integrales de la tradición. El señor Bell es tamborero de batá e intérprete de las tradiciones de danza de los variados sistemas de creencias de base africana de Cuba. Su experiencia es bien conocida y respetada en toda la comunidad de orichas. El doctor Joseph Carol Miranda Esaú o Rumila Oyekun Bicalomi Olo Ochun, residente en Puerto Rico. Durante los últimos 16 años, ha colaborado con la Letra de Año de Puerto Rico, organizada por el Templo Yoruba Omo Oricha de Puerto Rico, fundado por Roberto Bolufer Ogunda Lení. Actualmente trabaja con sistemas de conocimiento ancestrales, estableciendo una red de investigación ancestral de manera que honre los cuerpos de conocimiento de los ancestros y la experiencia afrocaribeña. Oloye Ramin Corozani es un sacerdote de Ifá, Oricha y Añá, nacido en la ciudad de Nueva York, de ascendencia cubano-iraní. Sus primeros pasos fueron guiados por la fallecida sacerdotista mayor de Yemayá, Hilda Herrera Omi Ire Ile Ekun, a la edad de 5 años. Desde muy temprano se le inculcó que el respeto a sus mayores y antepasados debe estar siempre en primer plano en nuestro día a día. En 2004 fue consagrado a los tambores sagrados de Añá bajo la guía y enseñanza de Babalao Olubata Félix Sanabria Awo Oshibele Bile, siendo, discúlpeme, brinqué un poco. Él empezó a ascender dentro de la escena del tambor, donde se convirtió en uno de los principales exponentes de la cultura de tambor en Nueva York. Fue coronado Ochun en mayo de 2017 bajo el orioricha Omi Ire Ile Ekun Hilda Herrera y su nieta Hildita Herrera Ochun Cuenda, continuando con la cultura de ser un homo aña oloricha. Lo llevó a consagrarse Ifa en Araba, Onifa de Abeokuta, recinto de Adio Abati en 2009. Ser consagrado Ifa en el hogar original de Yemoyá no parecía ser mucha coincidencia, especialmente porque su madre biológica y su madre espiritual eran ambas hijas de Yemayá. En 2010 se trasladó a Miami, donde sigue siendo un pilar principal de la comunidad Ifa Aña Oricha hasta el día de hoy, consagrado en el templo sagrado Ogboni en 2015 y recibió un título de jefe en 2017 de Iledi Awo Omo Yoruba. Olou John McCoy fue iniciado a Yamayá en octubre 19 de Mama Keke y John Mason. Él es el nieto de Yalosha Sunta Serrano Osa Unco, un hijo de Olokun. Baba John fue el primer
persona indígena negro que fue iniciado en IFA en mayo 9, 1983. Fue iniciado por su padrino Olu Rigoberto Leonard y Wori Boshe en la casa de Oluo Delfín Gómez Ogundaleni. Baba Jan fue responsable por coordinar las primeras comunicaciones entre la Comisión Miguel Febles y la letra del año en Habanacuma y otra Lucumí comunidades diaspóricas antes del uso de Internet y los medios sociales. Daniel Rodríguez o Babi fue iniciado en Shango el 12 de julio por las manos de su madrina Oloshunde y su oyubona Sholanigue. Él viene de una familia de iniciantes y su esposa y sus 4 hijos también son iniciados. Él ha trabajado como Oba Oriate por los últimos 21 años. Él ha ayudado con muchas ceremonias en todos los 3 estados y en todos los Estados Unidos y en otros países. Él tiene una maestría en educación y otros certificados en los estudios latinoamericanos y la enseñanza de español. Ha dado muchas presentaciones sobre la tradición en las universidades de los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, la Universidad de Boston y la Universidad de Duke. Él ahorita vive en Nueva Jersey. Quiero también reconocer al am, también Marinieves Alba es nuestra moderadora. Ella es una consultora en el desarrollo organizativo. Ella fue nacida y criada en Nueva York. Ella trabajó en el sector ONG internacionales, especializada en cuestiones ah, con respecto al temas raciales y las artes, la educación y justicia social. Mari Nieves es una formadora y facilitadora y defensora en los enfoques holísticos para la creación de capacidades y el desarrollo del liderazgo y incorpora prácticas restaurativas y contemplativas somáticas y de comunicación no violenta. Ella fue iniciada como Olo Obotala en el febrero de 2001. Y con eso les doy la bienvenida a este año Letra del Año. Muchas gracias, Melody. Sí, quiero presentar a Raymond Crawford. Ella fue iniciado en IFA en 1990. Él recibió Olofin en la tradición cubana. Él ha titulado Babibomu Abuagbe. Bienvenido, Babaré. Sentimos muy privilegiados por dar la bienvenida a todos nuestros panelistas y también dar la bienvenida a todos ustedes quienes se encuentran en todo el mundo. Tenemos 400 personas aquí o más y también tenemos personas viendo en Facebook también y les invitamos a estar aquí presente en esta presentación y yo creo en la unión del pensamiento y en las bendiciones, los pensamientos. Entonces, quiero usar este tiempo para ofrecer luz en este momento, para abrir este año juntos y empezar a hablar sobre algunos de los desafíos y también las oportunidades que están frente de nosotros este año. Entonces, yo quiero empezar ofreciendo un poquito de contexto para orientar sobre lo que vamos a discutir esta tarde. Para ustedes que están nuevos a este panel y este evento, espero que ustedes entiendan que con nuestra organización no vamos a dar guía religiosa, aunque sí, estamos hablando de la filosofía yoruba, pero nosotros conscientemente tratamos de no compartir conocimiento ritual. Muchas veces a nosotros llegan muchas preguntas sobre esto, entonces les quiero decir que no vamos a hablar
mucho más profundo en esos temas y les recomendamos que ustedes hablen con sus mayores y que ustedes buscan a miembros de la comunidad que son confiables y saben mucho para guiarles en ese tema. Y también el otro punto es que algunas personas preguntan, ¿qué debemos hacer con la letra del año? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su valor? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas y personales y también a nuestras comunidades? Y yo estaba buscando una analogía y yo creo que la mejor analogía es que la letra del año es como una manera para ver más adelante como del clima afuera, está viendo la temperatura de la atmósfera, cómo está moviendo el mundo. Cuando los olúes vienen y se juntan en Havana, la comunidad, la letra de Miguel Cuebles, ellos vienen y se juntan y llaman a todos los ancestros en Cuba específicamente durante la esclavitud y también más allá, ah, buscando su sabiduría y buscando el Odu que va a dar reino al mundo. Y buscamos ahí, después nosotros viajamos y vamos a hablar también de la Asociación Yoruba de Cuba y ellos publican su letra después, reconociendo, o antes, reconociendo que la otra letra fue la primera. Entonces queremos dar esa perspectiva y de cómo estas cosas interactúan. También tenemos olúas quienes han formado parte del trabajo de los templos en Puerto Rico, en los triestados, y van a hablar de estas regiones y cómo eso conecta con con las letras de otras partes del mundo. O también en sus propias casas, también. Entonces les queremos invitar a realmente escuchar a esas diferentes mensajes y también el odio en el parte del mundo de donde ustedes se encuentran. Entonces, sí, la letra del año es el clima del mundo, entonces como el odio de tu familia o de tu templo es como como de tu casa. Entonces, con eso, quiero invitar a nuestro panel mis hermanos y mis mayores para empezar con la casona. La letra es Irosuumbu. Orisha gobernador es el Ewa y la profecía es disrupción a la salud viene a través de tragedias que afectan a la salud. Entonces, antes de que hablen y reflexionen sobre el Odu, porque a mí me gusta hablar sobre eh, y hemos visto la presencia del Odu, Ogbefun en Puerto Rico y en Bonifacio Valdés en Nueva Jersey. Tenemos Ofunalbe, que es Ofun Yagyogbe. También tenemos de la asociación Yoruba, tenemos diferentes Odus. Entonces, queremos, eh, queremos hablar sobre primero Irosununku. Quiero invitar el, a Ramin para reflexionar sobre el Odu del año. Buenas tardes todos. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer para nosotros todos unirnos y hablar sobre esto y lo aprecio mucho. Hablando de Iroso es su apodo es Iroso, que Umbo significa venir. Hay un verso
que llama ED, que él está, está agarrando todos los beneficios. Estamos hablando de pescar, que estás a punto de traer el pescado y el EGUA está gobernando y tiene todo el libre en el ODU. Entonces, IFA está hablando de no cansarse con el trabajo que estamos haciendo, que siempre tratamos de seguir adelante. Y haciendo eso, vamos a poder lograr a los ires y bendiciones que nos deberían llegar. No podemos ser desesperados. Tenemos que entender que el trabajo que estamos haciendo cada día va a ir sumando cada día y nos va a dar las bendiciones que necesitamos cada día. En Irosunogbe, el mensaje principal o uno de los mensajes principales es que el tabú de luchar por legacía. Hay un verso que habla de la guerra entre el leopardo y el perro. Y al final, si estás en el lado del leopardo o el perro, de todos modos pierdes porque hay tanto pérdida. Entonces, Irosombu está hablando a todos nosotros culturalmente, dentro de nuestra religión, para entender que tenemos diferencias y está bien en tener diferencias. Lo que no está bien es separar familias por esas diferencias o luchar o no hablar tanto de la política, pero hablando aquí, hasta aquí, hablando de las elecciones presidenciales, hablando de los diferentes partidos políticos, a cuál lado vas. Hemos llegado al punto que personas basadas en sus perspectivas ya no hablan, personas de familia o de la misma familia. En IFA dice que guerra solo trae más guerra, entonces tenemos que buscar lo que tenemos en común para ayudarnos. Entonces, hablando de nuestra religión, estamos hablando de IFA o la Orisha o Baba Orisha. IFA nos dice que es tabú luchar por patrimonio porque siempre vas a llegar en algo negativo. Obviamente sí es importante hablar de tu legacía, pero luchar por tu legacía, eso, eso hace daño a tu legacía. Y Rosogbe, también hay un verso que habla de la divinición que hizo con el pasado, cuando el pasado sintió miedo al futuro que venía. Y el pasado siempre endurece. Entonces, Ifa está hablando a la necesidad, como Melody estaba explicando, y mi hermana Marinieres estaba explicando, es la importancia de conservar nuestra cultura, de apoyar a organizaciones como CADI y como nuestra legacía va a continuar y endurecer. Y también habla de la perspectiva de no tener miedo de no ser útil, porque si no puedes correr o no puedes, o aunque estás como envejeciendo, no quiere decir que ya no eres relevante. IFA dice que el pasado ya siempre va a tener su espacio, porque nosotros solo estamos aquí porque estamos parados en los hombros de nuestros ancestros. Entonces tenemos que siempre tener el espacio para nuestros ancestros y hacer nuestro trabajo en la manera mejor. Entonces los mayores, aquí dice que los mayores siempre van a vivir dentro de nosotros y la habilidad de poder trabajar habla de dar OBI a IFA por 30 días enseguidas. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender obi adivinaciones, obiabata, que es el nuez de cola que usamos para adivinar, o también puede ser ogbi-ogbon, que es otro sistema de adivinación que está basado en el Cotco. Pero lo que IFA dice quiere decir que no rezas un día y después piensa que todo va a estar bien.
es de 30 días, número de varios días, levantar cada día y ir a nuestro trabajo y tenemos que seguir y endurecer, pero no podemos tener miedo y estar cansados de lo que estamos haciendo. Tenemos que continuar de seguir adelante y con eso vamos a tener las bendiciones de Eshu, quien está agarrando las bendiciones ahí en la esquina. Entonces, las bendiciones están muy cercas y desesperarnos y cansarnos, tenemos que seguir trabajando. Entonces, hay otro, trataron de hacer un sacrificio. Ifa dice que en este Odu, que es importantísimo de darle mucho tiempo y esfuerzo a las cosas que han estado acompañándonos desde hace mucho tiempo. Y estoy entendiendo eso como necesitamos trabajar en nuestras relaciones y también trabajar nuestras relaciones familiares, parejas. Hay que buscar maneras de construir puentes y no separarnos. Habla mucho de soportar y la manera en que estamos hablando del trabajo, también podemos hablar de eso desde la parte de relaciones. Las personas quienes han estado con nosotros desde mucho tiempo tienen que mantener su posición en nuestras vidas. Hay que mantener la reverencia y ofrecer reverencia a las personas quienes nos han ayudado. No podemos rendirnos. Por ejemplo, hay que continuar a trabajar y hay que continuar a trabajar en las cosas más allá de los 30 días. Hay otros versos que podemos conversar, pero voy a dejar a mis hermanos mayores que hablen de eso. Aburo Boye, un placer. Muchas gracias, Ramin. Y quiero invitarle a Joseph, Baba Joseph, a participar en la conversación, quien está aportando desde Puerto Rico. ¿Puede hablar un poco sobre la profecía? La profecía habla de la destrucción desde la salud y Baba Ramin ha hablado de familia, de hablar de nuestro pasado y las cosas que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y entonces pensando en este Odu, habla mucho también de los hombres dejando sus familias y las relaciones entre personales y matrimonios. Y escuchamos a través de todos los Odus la importancia de proteger a las personas más vulnerables como mujeres y niños. Y hablaremos de eso más adelante. Entonces quiero invitar a hablar de eso también. Muy buenas noches. Tenemos que tomar en cuenta que con este mensaje, porque en Iroso Umbo habla de cuando la cucaracha no fue capaz de multiplicar, entonces la cucaracha tenía que hacer Evo para que los niños y sus descendientes no tuviesen daño. Y la cucaracha decía, ustedes saben cómo las cucarachas son, cuando reproducen. Y eso no es el problema. Pero el hecho de que cuando vieron la abundancia de sus descendencias, dijeron, no necesitamos hacer el voce porque somos muchos y no hicieron el levo. Y entonces es muy común que la reacción, obviamente las personas, es que cuando vemos una cucaracha la pisamos. Mucha gente lo hace automáticamente o utilizan un spray. Entonces hay que interpretar eso, ¿no? Y la importancia de estar en un proceso constante en común con los orichas y
hacer los cebo para garantizar el bienestar de su familia y sus descendientes y sus comunidades, sus familiares y la nación también. Está hablando de eso consistentemente. También Iroso Umbo habla de la tensión entre retos, entre las responsabilidades y de hacer lo que, lo que a mí me dé la gana. Entonces, habla Iroso Umbo de que nosotros no podemos tener las dos cosas. Es sumamente importante mantener la responsabilidad de la familia y la comunidad en adelante. Y es algo delicado, porque cuando vemos la conversación, obviamente la letra de la casona de Iroso Umbo está en conversación con Ejiogbe y Oguwaye. Habla mucho de tragedia y salud por los conflictos y tragedias. Y lo que yo advierto es que tomen mucho cuidado de su salud mental, sus sistemas nerviosos, su ansiedad. Si se sienten que están llegando a un punto difícil, habla mucho ese Odu de trabajar con nuestro ori, alimentar a nuestro ori y mantener una mente equilibrada. Hay que hacer ofrendas consistentemente para que la cabeza esté calmada y que esté alimentada suficientemente. Entonces, la conversación está diciendo realmente, está pensando casi en una cita del Dalai Lama. No podemos controlar las circunstancias en que vivimos, pero podemos controlar la manera en que reaccionamos ante las circunstancias que enfrentamos. Entonces, el mensaje de la casona es que necesitamos armarnos con herramientas espirituales y entonces rezos constantes. Entonces, estar haciendo eso va a ser lo que nos mantiene de pie, nos va a ayudar a mantenernos fuertes y con fuerza. Eso también es un Odu con Echu Elewa gobernando. Eso me da mucha alegría, pero también me da nervios porque Echu es increíble, pero cuando está en contra y tiene demandas, es delicado. Entonces, con Iroso Umbo es delicado porque dice que quienes están haciendo cosas religiosas, si los líderes están haciendo cosas no adecuados, que el EGUA los va a poner en su lugar y entonces va a fiscalizar la religión para que las personas que tengan responsabilidades religiosas, si no están cumpliendo con sus tabúes, Echu puede hacerse muy fuerte. Echu puede causar a las personas cruzar del mundo humano a otra dimensión. Entonces, también llama mucho a ser empáticos, la importancia de tener empatía, porque Iroso Umbo me gusta mucho la historia de cómo Ocha y Fa comenzó en Puerto Rico. Muchos evos que fueron hechos al comienzo fueron hechos en comunidad y eso fue un signo muy importante para nosotros como babalaos. Cuando lo vemos, tenemos que tomar cualquier donación que la persona va a dar y también devolvérsela a la persona para que pueda hacer su trabajo prescrito. Entonces está diciendo a los líderes religiosos o las personas que están trabajando religiosamente que necesitamos ayudar a las personas quienes son más necesitadas y si no tienen los recursos para hacer ceremonias y Evo, si nosotros tenemos los recursos para ayudarles, tenemos la obligación de ayudarles. Entonces, como un recordatorio gentil para nuestra comunidad religiosa es construir conexiones, de construir fuerza y apoyo comunitario y tener consistencia. Bueno, eso es consistente con otros ODUs, ¿no? Y yo quiero mencionar algo. En el caso de Puerto Rico,
venimos con Ogbefun y hay un mensaje de Ogbefun, una cosa, la importancia de Oyo, de el más poderoso Osogbo es el más poderoso, pero también puede transferir y transformar las cosas equilibradas a caos. Entonces, eso es como un aviso de cómo necesitamos ser vigilantes. Y esta sabiduría viene de muchos mayores que son testigos de eso. Muchos mayores dicen que a veces les gusta estar en los Sogbo que iré porque hay que estar trabajando consistentemente. Y otro elemento que quiero mencionar es enfrentar el miedo, porque las preocupaciones de salud con respecto a las tragedias tienen mucho que ver con el miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado con no permitir que siga un sentimiento y no podemos alimentar el miedo. En Orúmila, en Ogbefun, en la tradición Lukumi, eso es cuando Orula hizo un pacto con Iku y lo venció porque Iku lo estaba quitando a las personas al azar y Orula dijo, párese. Y de ahí nació el idea de Ifa como un signo para que Iku respete a los hijos de Ifa. Pero cuando esa pelea iba a pasar, Orula hizo una consulta y los babalaos que hicieron consulta para Orula dijeron, no importa qué tan difícil parezca la pelea o qué tan fuerte parezca su enemigo, si usted transcienda el miedo, todo va a estar resuelto. Si usted deja que el miedo tome su estado mental, emocional y físico, eso va a asegurar que todos los ahoguns manifiesten más fuertemente. Entonces, aunque la casona está hablando de Hirosun Ombo, me resuena mucho la historia del miedo de Ogbefun, porque habla del conflicto. A causa del conflicto, muchas personas van a tener dificultades con su salud. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con vivir bajo el miedo, vivir bajo miedo, vivir con un miedo consistente. ¿Qué daño hace eso a nuestros cuerpos, almas y mentes? Y entonces eso está muy presente. El miedo a lo que quiero hacer, si lo puedo hacer, pero también pensando el miedo en el hogar, por ejemplo, en Puerto Rico, con la violencia doméstica y violencia de género, son cifras muy altas. Y entonces, romper con estos ciclos, necesitamos trascender el miedo. Es como casi un dicho, ¿no? Que utilizamos aquí con las marchas. Tomaron a todo de nosotros y por eso quitaron nuestro miedo y por eso que enfrentamos, ¿no? Entonces es como una invitación, aunque nos rodea el conflicto y las tragedias, no podemos permitir y tenemos que tomar precauciones y hacer evo y fortalecer a nuestra comunidad para servir como algo para no paralizarnos y entonces hay que tomar pasos activos para vivir con condiciones dignas en nuestras comunidades y para que todo el mundo esté cuidado. Y eso habló mucho para mí, para acá en Puerto Rico, pensando en Hirosun Ombo, en la casona y su mensaje. Y hay otras cosas que quiero hablar, pero más adelante en la conversación. Y quiero tomar en cuenta el tiempo. Y tenemos otros compañeros que van a hablar de ese asunto. Thank you so much, Joseph. And I think I want
Muchas gracias, Joseph. Y quiero dar un énfasis en algo que dijiste, si invitar a Babajan a esta conversación. Una de las cosas que están hablando de miedo como una división, y habla también de la pobreza y destitución. Entonces, está hablando también de cumplir con nuestras obligaciones religiosas sin importar los recursos. Entonces, habla también y nos recuerda eso de no ver a las personas con menos recursos am, como más bajos. Entonces, estamos hablando un distrés financiero, reconociendo el estado del mundo. Entonces, quiero invitar a Baba John McCoy, am, hablando de Ogbewen, pero Baba Jan nos va a hablar y unir a esta conversación. Muchas gracias por tenerme. am, ¿Cómo están todos ustedes? Es una letra interesante porque los solofinistas, cuando nos juntamos en Nueva Jersey, sacamos la letra de Ogunda BD y que dice la misma cosa, del hombre abandonando a la mujer. Y hay una letra en Orusa y Rosunombo a Biraku, que y también esto es cuando Ile en Abaca hablaron sobre eso, de que tiene que preocuparse por su presión de am, alta presión, porque puedes perder un brazo. No puedes comer mucha comida con mucha grasa. Hablando de la cucaracha, el Evo es que tú tienes que hacer el Evo que no hizo la cucaracha. Y, y la primera es solo para tener prosperidad, y la segunda es para sobrevivir. Y hay otra historia cuando Lofin tenía y algo que les querían dar un, un trabajo al perro, y am, cuando quería buscar es- para ir al trabajo, pero después encontró un hueso. Entonces, pero el otro, la mosca, sí hizo su Evo y llegó tarde a la casa, pero como hizo su Evo, sí ganó la posición. Cuando el perro llegó, dijo que pues, y yo, mi posición, ¿qué pasó? Y Olofin dijo, pues, tú tomaste demasiado tiempo, entonces se lo di a la mosca, porque él fue el primero que llegó y entró por la puerta. Entonces, esto quiere decir que debemos hacer las cosas que debemos hacer. En Irosonumbo, esa letra también habla, habla de problemas con Egun, entre entre, problemas entre la mujer y el hombre. No deberías hablar a la persona, tienen que hablar entre ustedes. Cuando bajo Agundo BD, también habla de la misma cosa. Todas esas letras de las diferentes religiones tienen diferentes orillas, pero básicamente están diciendo la misma cosa. Cuando bajamos a Ogunda BD y RTK, habló de de bendiciones poco a poco. Están viendo qué haces con ellos. En esa letra también es donde cuando Alofin habla al hombre, si, si tienes su coronación en Ifa y también en Orisha, tienes que cumplir con sus cosas. Las que tienen que recibir Osha,
deberías cumplirlo, buscar el dinero y agarrar su corona. Deberías completar y terminar con sus cosas y cumplir con lo que tienen que hacer. Hombres y mujeres, aquí es donde hay la historia. Cuando Olu fue celosa de Oshun porque ella era muy bonita. Esa letra salió. Entonces dijimos que tienes que hacer estos cebos de usar un gallo y tienen que llevárselos a 3 diferentes lugares. Y primero llevaron los cebos todos los aves a una casa abandonada. Cuidado con yendo a lugares abandonados que no conoces. Ella se lo llevó allá. Segundo lugar, se lo llevó al río. Lo dejó ahí. Y algunas gallinas. Tercer lugar, llevó, creo que era gallo y guinea. Y hizo también bolas de camote y también con pedazos de metal y lo puso ahí. Hizo como una docena y encontró a un hombre. Entonces él le ayudó y dijo que pues yo conozco un lugar y se la llevó a una cueva y al final de cuenta él era era un robador. Entonces habían otros hombres ahí quienes querían violarla. Entonces ellos comieron la comida y comieron todos los pedazos de metal y, um, y ella se encuentra todos esos tesoros ahí y regresa a Orula y Orula dice pues y manda un mensaje a Loba, al rey, con y el rey dice pues ok, está bien, puedes llevarlo y puedes agarrar todo el tesoro. Y así fue como Orula fue, se hizo rico, y entonces eso quiere decir que no maltrates a su mujer, porque tú no sabes qué tantas bendiciones puede venir a través de su mujer. Y también aquí es cuando, si tú sabes dónde está su Ibaye y toda su familia, y deberías ir a visitarlos. No, y dicen que tú tienes que ir a visitar, dar algunas cosas, apreciarlos. Deberías relacionarse más con esas cosas. Esas son las cosas básicas. Esos son parte de su cultura. Todos estamos nacidos con Egun. No tienes que ir a un lugar para estudiar. Bueno, si tú eres espiritista o palera, y eventualmente entres a Ocha o haces todas esas otras cosas, pero todos estamos nacidos con ancestros. Los ancestros te miran y tú tienes que relacionarse más con ellos. Hombres revisan su presión. Mujeres hagan una mammogram. Es muy importante este año. Mamografía. Y la última parte es cuando los jóvenes no respetan a los mayores y toda su sabiduría muere con ellos. Y también habla de depresión, de sentirse solo. Deberías como hablar y ir a buscar a las personas porque cuando
la soledad viene, también viene depresión y suicidio. Entonces deberíamos ir a ver a nosotros y ver cómo estamos. Muy importante. Son cosas muy simples. Hable con sus mayores. Ellos tienen un montón de sabiduría, conocimientos para compartir. Tú solo necesitas tiempo para escuchar. Y también comuniquen entre ustedes. Como dije, cuando yo hago IFA, yo fui la primera de hacer judges públicas y yo los hago públicamente para que todos puedan venir. Mis mayores, yo les pregunté hace 40 años y pues sí, puedes hacerlo. Entonces, pues, Delfín, Francisco, todos ellos dijeron, ok. Entonces yo tenía muchas personas quienes al fin vinieron, ovas y todos vinieron para ver, ok, entonces así se hace después de las ceremonias. Entonces comuniquen con otras personas en los diferentes niveles de la religión. No es de divisiones, no es yo contra tú, o tú contra mí. Estoy feliz por estar aquí. Ah, yo tengo mucho tiempo con Cadi, con muchas diferentes personas. Tengo mucho tiempo con esta institución, muchos años. Y estoy feliz a verlos y ver cómo se han crecido al nivel donde están. Estoy muy feliz por ver eso. Muchas gracias, Baba. Gracias, Baba Jan. Y por supuesto, parte de nuestro panel incluye Oba Oriates, quienes son responsables, quienes nos guían los rituales y son babalaos mayores y están guiando nuestras comunidades fuera de IPA. Entonces, invitamos nuestros hermanos Frank y Dani para unirse a esta conversación porque muchos divinadores también tienen esa responsabilidad de interpretar por sus comunidades, sus casas de Ocha. Y entonces quiero invitar a Dani a la conversación, cómo esto podemos reducirlo al día a diario y a las personas de nuestra comunidad. ¿Y qué puedes ofrecer a nuestra comunidad a esta conversación, hablando de la conversación? Buenas tardes. Eso mira Ifá y Rosso Umbo es el mismo mensaje y es el mismo proverbio. Uno de los mensajes que escuchamos de ese Odu, si nace ser la cabeza, no puede ser la cola. Y es mejor ser la cabeza de un ratón que la cola de un león. Eso habla de tomar control de nuestras vidas y de lo que nos rodea. La profecía habla de una tragedia que puede producir enfermedad, tragedias que pueden traer enfermedades. Entonces, cuando vemos el panorama y habla de los mensajes, necesitamos tomar control de nuestras vidas, de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Tenemos que ser profundos en este Odu. Y Rosso Umbo habla de la reflexión y llama a la persona a reflexionar sobre su vida y habla de la enfermedad a raíz de la tragedia. Entonces significa si estoy enfrentando cosas personales ahorita, quizás estoy desempleado, quizás estoy enfrentando un problema con mi pareja, y hay otras cosas en el mundo, pero tengo que pararme y decirme, estoy en control de mi vida ahorita mismo porque la enfermedad está a mi alrededor. Y frecuentemente vemos que las personas se enferman y no se dan cuenta porque están preocupados con las tragedias en sus vidas, con los problemas familiares, con los asuntos de trabajo, con las noticias. Todas estas cosas nos pueden distraer. Y Rosso Umbo habla de la distracción, habla de estar parado. No podemos dejar que nuestra salud se estanca, porque eso es cuando nos lleva a una tragedia. Habla
de que las personas debemos estar pensando profundamente y tener chequeos profundos con nuestro cuerpo. Y es un odú que habla de los huecos del cuerpo a través y de evaluaciones a través de estos huecos con microscopio y evaluar lo que está pasando con nuestro cuerpo. Y entonces hay que crear tiempo para nuestra salud física y mental. La salud mental puede ser examinado si toma el tiempo de evaluar a sus familiares, sus hijos, se sienten solos, están aislados, sus mayores, sus madres, sus padres, sus hermanos, han escuchado de ellos. Necesitamos abrir nuestros ojos y ser activos, porque si dejamos en Iroso Umbo, si dejamos que las cosas se estanquen, el problema más adelante va a ser arreglar a las dificultades de salud. Necesitamos un Odú así, con un mensaje de yo, de tragedia, es un osogbo muy fuerte. Y si hablamos del otro Odú, de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, Irete Suka, habla del irete de estabilidad, pero viene de Babaluaye, que es un oricha de enfermedades. Y hay otro Odú que habla de enfermedades a raíz, que vienen a raíz de caos y conflictos. Entonces, significa que tenemos que tener mucha conciencia y como dicen en el avión, hay que cuidarse de uno mismo, poner la tapaboca a uno mismo primero antes de ayudar a los demás. Entonces, Hiroso Umbo habla de mirar, de estar pendientes, de ver más allá de lo obvio. Y entonces a veces una llamada, a veces una pregunta a un ser querido, un compañero de trabajo. Necesitamos tomar en cuenta esas cosas y ser más conscientes. Hiroso Umbo habla de también la retroalimentación, habla cuando uno devuelve el dinero. Hiroso Umbo llega y nosotros devolvemos el dinero porque ellos tienen una necesidad. Es un Odu que habla de evaluar las necesidades de los demás, de las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos ayudar a alguien a avanzar? Si es un consejo, si es tiempo, si es ayudarles religiosamente. ¿Cómo podemos ayudar a la persona al lado, a nuestro lado? Como maestro, yo trabajo como maestro. Mi mayor satisfacción es ver a mis estudiantes hacer bien. Si ellos entienden no solamente los conceptos, pero entienden las lecciones de todo lo que trae la escuela, eso significa que van a ser unas personas productivas en el mundo, que van a ser personas que enfrentan retos. Y ese mundo no es fácil. Y con este Odoo habla mucho de ser conscientes de nuestra vida cotidiana y de examinar nuestras vidas, de examinar nuestra salud, de tomar tiempo para nuestra salud mental, de tomar reposos, de eliminar distracciones. Hiroso Umbo habla mucho de viajes. Hiroso Umbo habla para las personas quienes están en esta tradición, que han recibido el mensaje de hacer Olokun, de hacerlo, iniciarse, para tener esa estabilidad, para tener ese iré, esa bendición, para su propio beneficio, para avanzar. Hiroso Umbo habla también de buscar opiniones secundarias. Es un Odu de ser profundo. Y entonces, si estás pasando por una dificultad y con su salud, es mejor quizás buscar otra opinión. Tratar a sí mismo con medicamento, pero también con espiritualidad y quizás con cualquier práctica o cualquier tradición que usted tenga. Entonces, busque lo que necesita para llenarse y ser holístico. Hay que cuidar mucho a los niños, estar pendientes de sus alrededores. Uno de los olúos habló de las cucarachas.
Entonces habla de tomar control de las cosas de inmediato antes que se disparen. Eso tiene que ver mucho con la salud. Una cosa pequeña puede convertirse en una cosa más grande. Entonces, si sabe que hay una cosa está en un nivel, hay que tomar en cuenta que puede profundizarse y hacerse peor. Entonces, eso. Muchas gracias, Dani. Quiero también invitarle a Baba Frank. Una de las cosas que hemos escuchado del ODU, de la Casona y también la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y también del- de los otros linajes, hablan del Olofin que no puede bendecir a lo que no tiene cabeza. Y Dani habla de nosotros que quien nació para ser cabeza no puede ser cola. Entonces, tenemos ese mensaje reforzado del liderazgo, de utilizar la cabeza, respetar a nuestras cabezas, de propiciar a nuestras cabezas. Entonces, ¿puedo hablar un poco de eso? Claro, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Gracias al público y los panelistas. La primera cosa que quiero decir es de lo que habló Rami, del Eguá. El Eguá está en la esquina bendiciéndonos. Es tan importante. Es importante alimentar a Echu el Eguá. Es importante alimentar, de propiciar a Echu el Eguá. Y luego va a la esquina y eso es tan importante porque con el Eguá, con los caminos, sin los caminos no hay nada que pueda pasar. Entonces es importante aquí, si se promete hacer algo, hay que seguirlo. Si usted dice que va a hacer algo, hay que tener un compromiso. El compromiso es tan importante este año para poder recibir las bendiciones del Echu Elegua. También cuando hablamos de la cabeza, como dice, y es abrir los ojos y usar su cabeza. Con yo mismo estar pendiente de cuidarse a uno mismo. Y una cosa importante de este año también es nuestro trabajo como negocio, cómo guiamos la comunidad en general, porque Irete Suka también habla de la cabeza, pero ¿quiénes van a ser los voces? Y muchos los animales, por ejemplo, de las ofrendas van a la basura y no hacemos la ceremonia para hacer y poner las bacheces para los orichas. Para cualquier cosa que hacemos en la religión, muchas cosas van a la basura. Nosotros terminamos a las 4 y vemos televisión a las 5 y salimos y sabemos que el trabajo no es así. Entonces recomiendo que si hacemos, cuando hacemos las ceremonias este año, que debemos tomar el tiempo para poner las cabezas de cada animal y ver la importancia de eso. Y hay mucha gente en nuestra religión que está tan deprimido porque no encuentran la alegría, no tienen nada que hacer. Entonces, pero estas personas se sienten en sus casas y ven televisión. Y necesitamos ver y, y luchar por las cosas que queremos en nuestras vidas. Hay muchas mujeres que crían sus hijos ellas mismas y ellas son abogadas, tienen muchos títulos. Y entonces, si buscas algo que tú quieres este año, porque como decía Remy, este año la bendición está ahí mismo en la esquina. Entonces, este Odu habla de la prosperidad. Si avanza y toma los pasos y también hace los voces, si hace todo lo que recomienda IFA,
este año tendrá mucho éxito, pero tiene que hacer algo, sí, o sea, que nace de sí mismo para sí mismo. Para decir, en 2025 ya he logrado esto, he logrado lo otro, y va a sentirse mejor con sí mismo. No puede estar sentado en la esquina como el legua. Necesita estar y ver lo que quiere. Y cuando ya agarra lo que quiere, tiene que tomarlo y usarlo de la manera que quiera, pero es suyo. Hay que buscar lo suyo. Hay personas que dicen, ah, yo tengo iré, iré, pero no veo nada. O no, no va a haber nada si no sale a trabajar. Tiene que trabajar. No puede tener expectativa de que los orichas van a poner en sus casas todo, aunque nosotros sabemos que hay que alimentar a los guerreros al comienzo del año y no importa la letra del año. Y nosotros este año tenemos 2 letras bajo el legua. Entonces es importante, si no puede alimentar al legua, podemos hacer un ademu o el ademu para el legua y le da dinero para alimentarlo. Si usa su cabeza, siempre va a encontrar una vía para conseguir algo para sí mismo. A veces nos sentimos deprimidos y quejamos y no hacemos nada. Entonces, mi opinión, hay que trabajar con personas en nuestra comunidad, como decía Dani, que trabajan en el tema de salud mental. No todo tiene que ver con los orichas. Hay personas que necesitan ayuda. Si necesita ayuda, búsquelo. Y también cuando ya tiene éxito en su vida y ha cumplido algo, debe premiarse. No espere que su esposa o su esposo hágalo solo. Yo he logrado esto y yo quiero mi propio regalo, mi propio premio. Ande al cine, al Broadway, lo que sea, lo que le dé la gana, lo que le haga feliz, porque es algo también que habla en este audio. Habla que los hombres van a abandonar a las mujeres. Hay muchas mujeres en nuestra religión que son madres solteras. Ellas trabajan, ellas tienen sus casas. Entonces, cuando tienen algo, siempre están buscando otra cosa. Yo tuve una experiencia con una de mis ahijadas y ella no me contestó durante la época de Navidad. Y yo dije, wow, qué raro. Y ella me llamó después y le pregunté qué pasó y me dijo, estoy cansada. Y entonces ella estaba cansada porque recibió su máster y yo le felicité y le dije, ¿qué va a hacer para sí misma? Necesita un premio porque hay personas que no tienen equilibrio en sus vidas, terminan algo y luego hacen un plan para otro y para otro y para otro y luego se queman en el proceso. Se quema porque no descansa, no, no toma descanso. Hay que refrescar la cabeza. Aunque haga una rogación de cabeza y aunque no tenga su padrino a su alrededor para hacer ese trabajo, si usted es un trabajador fuerte, necesita descansar, merece tiempo para sí mismo. Como Rami estaban hablando en el matrimonio, cuando había una pareja, pero siempre se estaban peleando. Entonces, ellos tenían que ir a ver a Orúmila y cuando Orúmila vi el Odu,
él recomendó que hicieran a Lebo. Entonces después ellos se reconciliaron y a veces tuvieron problemas, pero se unieron y estaban felices. Entonces lo que pasó en este odo es que es muy importante mantener el balance en el matrimonio. Aunque a veces el hombre a veces no es parte de la religión, pero cuando preparamos el homiero para hacer un baño, cuando estamos hablando de salud, él también debe hacerlo y viceversa, porque cuando uno de ustedes se enferma, el otro también está enfermo, porque si tu esposa está enfermo, tú no puedes funcionar porque no están en un balance, en equilibrio. Entonces tenemos que cuidarnos y lo mismo tiene que empezar en la casa. Es de cuidar a la persona que está a tu lado, porque eso es tu balance y esto es algo importante. En Irosunombo es importante. Tenemos que ayudar a personas en la reunión. A veces hemos estado con alguien y ahí vemos que tiene que hacer una ceremonia, pero necesitan saber que tienen que ser responsables, tienen que guardar dinero, hacer un plan. Yo quiero hacer esto de tal día y después ya tienen $10, pero después de 6 meses ya tienen 1,000, pero tú no, tú no puedes ir a la ciudad de adelante y no a usar ese dinero. Tú tienes que decidir y usar su cabeza y preguntarse qué quiero hacer. ¿Tú quieres ir a Atlantic City o quieres ir a Oahu? Es tu decisión. Y hay personas yo he visto a personas quienes tienen eso de orula, que dice, tú tienes que recibir la orilla o locun. Sí, 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 va. Sí, ajá. Pero después, cuando se enferman, ay, ahora, pero yo no tengo el dinero, pero tú no tienes dinero, pero tú acabas de comprar un carro, pero el problema es que yo tengo que guardar dinero, pero tú tienes que ser responsable. Y eso habla de que tú tienes que tomar responsabilidad sobre todo lo que tú tienes que hacer. Algo que yo les recomiendo es de escribir tus metas y chequeenlos para ver, ok, así una más. Entonces, al final, si no lo haces todos, pero si por lo menos haces algo, entonces eso tiene valor para ti. Y eso es algo que es importante y eso también abre los ojos y usa su cabeza. Personas dicen que no hay programas que, no encuentro. Hay muchos programas en el mundo, en línea, pero tú tienes que ir a buscar la persona adecuada, correcta. Como por ejemplo, Dani es profesor. Pregúntale a Dani si tú conoces este programa o pregúntale en Cady y pregunta a Melody. Pero tú tienes que hacer algo por ti mismo, no solo quedar en la casa viendo la televisión, porque eso no te va a ayudar. El legua fue a comer el chivo y el legua dice, pues tú estás viendo televisión, entonces yo también me voy a sentar. Le damos el legua, alimentamos y le pedimos su ayuda, pero nosotros tenemos que hacer cosas por nosotros mismos y esto es algo que les recomiendo, que hagan algo. Es el año del compromiso. Si tú te enfermas es porque tú no chequeas todos los años. Cada año deberías ir a hacer un chequeo general con tu doctor. Como los latinos, los cubanos, no vamos al doctor hasta que nos enfermamos. Yo voy cada 6 meses. Yo hago mi chequeo completo, es de todo. Esto es algo que tenemos que hacer. Ah, Muchos no quieren ir al doctor, pero es algo importante.
Y tenemos, por ejemplo, en Ofunagbe, que habla del estómago y los intestinos, Ofun del fenómeno, y en Eunle. Y también la otra, de Eulunde, Ofun, Ereteusoka, de todas las letras, la mayoría hablan de la cabeza, que tenemos que hacer orogación, tenemos que cuidar de nuestras cabezas, de nuestro conocimiento. Y si nosotros realmente escuchamos los consejos de todas estas letras, entonces sabemos que tenemos que dar, alimentar al ego, tenemos, tenemos que dar diferentes cosas el ego. A veces solo con guineo o y cosas que tenemos, los diferentes musas es donde tenemos que aprender sobre eso. También hablar con nuestros padrinos sobre la rogación para tener las mejores cabezas y todo va a estar bien. Muchas gracias, Frank. Ahora quiero invitar a Baba Ray para entregar algo sobre todo lo que hemos hablado y ahora vamos a entrar a las letras ceremoniales. Entonces tú estás representando al Templo Bonifacio Valdés. Entonces quiero que por favor si puedes hablar de Funagbe, de la letra y también conectarlo con estos temas generales. Ok, gracias. Y estoy muy impresionados con la cantidad de personas quienes están interesados en conocer de los odos del año, si, aunque si viene de Cuba, de Venezuela, de la ciudad de New York, de Nueva Jersey. Yo primero quiero hacer un comentario sobre Irosonumbo, que salió en Cuba, y les tengo que decir que eso fue la, el primer signo que yo saqué cuando yo era joven. Y el hombre que me dio el Odu era un sacerdote y ya, y me dio el dinero, me devolvió el dinero. Y él me dijo que algún día si tú agarras Hiroshima, am, cuando estás empezando a hacer OSHA, él me dijo que lo vamos a hacer gratuitamente, pero eso, todo eso viene es cuando tienes Hiroshima o Rumbila y Soyifa legua gratis. Entonces hay un sentido de dar detrás. Y es muy importante eso de dar de regreso, es algo comunal. Es eso, no siempre tienes que pagar por todo lo que hacen por ti. A veces cuando muchas veces cuando la única manera como puedes hacer OSHA es cuando todos se juntan, se unen. Y eso de la organización sale mucho cuando hablamos de Yobe. Entonces, lo que vemos aquí es como un clave para la salud, para sobrevivir. Es una palabra simple como organizar. Y tenemos que estar organizados para cuando uno se cae, estamos listos para apoyar. Hay personas mayores, hay personas nuevas y hay muchas diferentes formas de devoción. Y tenemos que entender que si tú eres un sacerdote de Ifa y no niega a una persona a quien solamente le gustan los orishas y todo lo bueno que viene de simplemente devoción. También quiero decir que es importante ver las diferentes signos y odus. No quiero ignorar lo que pasó en Cuba, quiero dar énfasis. El de las letras que vinieron de Cuba vienen para el beneficio a Cuba y después el resto del mundo. Pero entienden perfectamente que los odus habla a cada individuo en una manera específica, en un lugar específico. Nosotros sacamos la letra del año, es el 43
año, tercer año, la letra que salió fue Ofunagbe. Ofun es el último, Ogu y Obe es la primera. Entonces hablamos del empezar y el terminar. Entonces quiero que ustedes entiendan un concepto importante en Obefun del empezar y del terminar. Justo cuando empezamos, pensamos que estamos al final, nos damos cuenta que estamos empezando. Si sin la cabeza, la cola no funciona. Sin la primera, no existe la última. Muchas veces tú sales con la idea que los primeros se van primero y los primeros se van detrás. La, la cola puede ayudar a la cabeza y lo más importante en todas estas situaciones se habla de los mayores. Los mayores tienen una responsabilidad para pasar la información, pasar el conocimiento, actitudes y sin importar las tragedias que vienen, hay una manera para combatir esa tragedia y evitar esa tragedia. En Onfunagbe salió en Nueva Jersey, Ogbey Wayne Templo y Osogbo negativo. Osobbo Arun, que habla de la enfermedad, Tori Obini. Entonces ahora tenemos un problema porque ahí dice que vamos a informarnos, vamos a experimentar enfermedades y va a venir de mujeres y, oh, wow, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo les quiero decir que nosotros hemos no puesto la atención a la salud de las mujeres. Es un tema importante en el mundo político, en hablando de salud mental, reconociendo todo eso, las mujeres, y he visto eso pasar en muchos diferentes odus, en diferentes maneras. Hemos faltado respeto o ignorado de alguna forma o no dado un beneficio a las mujeres. Y eso es muy importante porque en este signo está diciendo y que nosotros estamos diciendo a ustedes que tenemos que organizarnos y entender lo que significa ser personas quienes rogan a Orunmila y los orishas, cómo podemos vivir en este mundo. Parece que algunas personas están diciendo cómo las mujeres se sanan, cómo están tratadas y todo esto sale y eso perdemos porque si las mujeres están enfermas, todos perdemos porque los niños también no van a tener ningún beneficio. Tenemos que cuidar a la salud y bienestar de las mujeres en el sentido físico y también mental. Y igual, obviamente, la parte espiritual. Es importante que nosotros vemos a nuestros alrededores y las tendencias que están pasando en nuestras actitudes sobre la salud y las enfermedades y también de la sanación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en IFA dice que tenemos que ser Evo, pues, ¿qué significa eso? Es hacer un sacrificio. Nada va a pasar si nosotros no hacemos un sacrificio. No, nada va a venir si nosotros no hacemos un esfuerzo de cambiar las cosas. Cada vez que tenemos que eliminar algo, vamos a crear algo más. Cada vez que creamos, eliminamos algo más. Entonces, nosotros siempre estamos en un flujo de quitar, eliminar y tratar de mejorar y elevar. Y todo esto viene del sacrificio.
todo viene de una cierta devoción a un ideal que todos tenemos, de un ideal de todos debemos estar bien. Y eso es y cuando decimos que lo más importante es si todos tenemos la salud. En el avión hay un punto que siempre mencionamos, ¿no? Que tiene que ver con las emergencias y habla de cuidarnos primero y luego los niños, ¿no? A veces ponemos la tapaboca primero a los niños y es un error. Realmente tenemos que ponérselo a nosotros mismos antes de los niños. Entonces hay que mantener un nivel de respeto para nosotros mismos y cuidarnos para cuidar a los demás. Hay una tendencia en los últimos años de los problemas del hombre y las mujeres han sido ignoradas y de repente los asuntos de las mujeres no han sido atendidos y si no, si seguimos así, habrá un problema. Hay una advertencia, no, no necesariamente un saludo de celebratorio, es algo para mejorarnos. Si no tomamos esa advertencia en cuenta, vamos a perder. Eso va a ser un año de las mujeres. El hermano McCoy mencionó Ogunda Bede, es el Odu que vino de lo bajo Ogbewen el año pasado. Entonces la historia de Ochun, de Acerebo, y en el fin fue para protegerse. Eso es algo que las mujeres tienen que entender. Yo reconozco que las mujeres son el epicentro de la familia. A veces los hombres piensan que son las cabezas de familia, pero las mujeres son cabezas de familia. Y si ve la tradición yoruba y su sociedad, entenderá el papel de las mujeres y las madres. Yo no puedo decir a todas las mujeres que ustedes tienen que organizar, pero ahí es donde restan sus fuerzas. Organícense, porque la salud y la riqueza de las mujeres son cosas importantes para toda la sociedad. Hay mucho por conversar. Me gustaría decir más, pero vamos a abrirlo más a más debate, más discusión, más revelaciones. Y muchísimas gracias. Me alegra mucho estar aquí. Muchas gracias, Baba Ray. Entonces, voy a hablar, voy a hablar de Puerto Rico, que el Odu de Puerto Rico es el inverso de Ogbefu. Y entonces voy a invitar a Joseph y luego voy a invitar a todos los Olúos para que hablen. Me gustaría desarrollar un poco sobre diferentes piezas, las mujeres, la salud, el bienestar familiar, el bienestar matrimonial. En varios odus hablan de la advertencia de del cuidado de los niños y también los embarazos, los defectos, los embarazos difíciles, los fetos deformados, también hablando de la violencia doméstica, el abuso de niños y también mascotas. Estamos hablando de la salud mental. Una de las advertencias tiene que ver con violencia de todos los niveles, violencia intrapersonal, violencia y tragedia a nivel internacional. Y obviamente estamos viviendo en un momento donde hay muchas cosas donde las personas están enfatizando el femenino divino y hablando de la importancia de la mujer. Y estamos en un momento ahorita donde hay muchas guerras y genocidios y eso es una expresión de violencia y es una expresión de masculinidad tóxica. Y entonces nos está llamando de honrar a la mujer, a las familias, centrar a las familias y tomar hacer un acercamiento
holístico hacia la mujer y la familia, la comunidad. Entonces voy a invitar a Joseph para que hable un poco más de Puerto Rico y luego que hablemos todos. Yo hice la matemática y solo compartirlo. Ogunda BD fue hace 2 años. El año pasado fue Ogunda BD y también este año fue Ogunda BD. Y eso es algo impresionante. Con Obefun, algo que quiero agregar son 2 cosas. Lo primero tiene que ver con los mensajes consistentes que han mencionado los otros hermanos de cuidarse. En Ogbefun hay una historia donde los orichas querían saber el secreto de la inmortalidad y habla de los secretos que quería conocer la humanidad. Y Olofin dijo básicamente, ustedes no van a saber. Entonces, lo que sí es importante es cómo se cuidan, porque eso les garantiza más vida como requisito para cuidarse. Y entonces eso es algo muy consistente con los demás mensajes. En términos, me gustaría enfocar en la naturaleza de la discordia y cómo encontrar vías y garantizar mecanismos de crear mecanismos de comunicación profunda como para establecer resoluciones entre nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y otros elementos de sociedad, particularmente porque yo posee, cuando y hablamos de Ire y Osogbo, es algo que la consulta nos dice que todo está en equilibrio y nos habla de si está en equilibrio o si está en desequilibrio. Y yo, una de las interpretaciones de yo tiene que ver con discordia, con una tensión. Si alguien dice algo diferente o alguien tiene otra percepción, entonces eso crea una tensión y eso puede escalar y ser conflictos mayores. EIFA está advirtiendo que nosotros tengamos mecanismos para evaluar cuando estamos en contextos donde hay diferencias. ¿Cómo trabajamos las diferencias? Por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, ese es un año de elecciones, entonces las cosas aquí se calientan. Entonces, ¿cómo vamos a tener conversaciones cuando tenemos temas que nos dividen? Hay tantas cosas que nos dividen, entonces tenemos que buscar maneras de construir puentes para minimizar los conflictos que pueden escalar y ser otras formas de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos relacionamos en nuestro hogar como familia, cómo trabajamos nuestras quejas, cómo trabajamos especialmente criando los hijos y ya son adolescentes, pero son mayores, pero no son tan grandes, pero eh, quieren ser mayor de lo que son. Entonces, cómo nosotros manejamos todas las responsabilidades para cuidarlos y también darles su espacio. Y a veces, como mayores, no queremos escuchar a la juventud cuando quiere hacer algo y no tenemos esa paciencia. Y nosotros a veces decimos, yo soy su mayor y porque le dije es así. Y yo sé que eso ha sido el patrón o lo que hemos hecho por muchos años y tiene su propósito, pero eso no puede ser siempre porque yo lo dije. Que quizás de vez en cuando uno tiene que ser más firme, pero eso no puede ser la lección constante, porque eso va a crear más tensión, más, más pelea y quizás no violencia,
pero nuestros hijos a lo mejor se alejan. Y algunos, quizás con algunos vemos que no son muy conflictivos, pero ellos se centran en el celular o se aíslan y hay una frustración que tienen los padres porque los hijos dicen, bueno, si los padres preguntan cómo fue su día, los niños dicen, bueno, bien, o no hablan mucho. Y entonces eh, es importante en SODU pues buscar las maneras de entender lo que está pasando con nuestros hijos, de conversar. Y a veces los niños dicen que no saben cómo se sienten porque no quieren cultivar ese antagonismo. Entonces es importante eh, buscar las maneras de hablar de temas difíciles y tener esa comunicación con nuestros hijos. Y eso es algo muy amplio, un tema amplio. No solamente en nuestra familia biológica, sino también familias espirituales, religiosas. Si nuestros ahijados no tienen la confianza que necesitan para hablar con sus mayores, eh, no importando la dificultad de la conversación, si se sienten que no pueden hacer eso, hay algo malo ahí. Entonces, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, tenemos que pensar en el diálogo profundo y empujar al lado si está de desacuerdo con lo que está diciendo otra persona, pero entender el punto de vista del otro y tener am, conversaciones más productivas para no escalar los conflictos y evitar la tragedia y tener como un acercamiento dialéctico. Y ahí es donde podemos tener mayor resolución y abrazar la sabiduría. A veces necesitamos el conflicto para avanzar las cosas. Sí, puede ser estratégico y mover con el conflicto de una manera en que todo el mundo crezca. Yo creo que ese es el reto que estamos enfrentando en el contexto de Puerto Rico y tratando el conflicto en general. ¿Cómo podemos usar el conflicto para avanzar y crecer y construir en vez de destruir? Entonces, ahora como estamos en los últimos 15 minutos, quiero invitar a todos los panelistas en su como última palabra, su reflexión final. Eso sería increíble. Increíblemente bienvenido. Voy a invitar a Baba Jan aquí para regresar con nosotros. Creo que tenemos un problema de sonido. Mira cómo se va volando el tiempo. Básicamente, ah, eh, todos en punto, todo lo que han hablado y todas las personas quienes están aquí escuchando, pueden agarrarlo de alguna forma y tomar alguna de esa información que nosotros hemos puesto. Mi parte más importante para mí, escuchando mis colegas en el panel, básicamente sí, tenemos que cuidar al legua, definitivamente es número uno. Número dos, como dije anteriormente, ah, sacar a como su relación, a sacar a su mujer a una cita. Tu mujer no es una esclava doméstica, no debes, y también cuidar a sí mismo, cuidar a su salud, es muy, muy importante. Ah, para los hombres, su presión, ah, también. ah, Estamos en una pandemia y hemos estado en una pandemia por mucho tiempo y tal vez cambia de diferentes formas cada año y tenemos más cosas que ver y entonces mujeres, por favor, afuera de las mamografías, por favor, hagan un chequeo, habla de terapemias, de tumores. Entonces, por favor, ve al doctor, haga sus chequeos.
Y la parte más importante también es si puedes físicamente, vaya a la tumba o cementerio y haga una relación más con sus ancestros. Por lo menos ponga una vela, haga algo. Y, y en esa forma su Egun va a verlos haciendo algo y van a trabajar contigo. Eso es solo una parte. La magia es solo una parte pequeña. Eso se va como a ayudar un poquito, pero su esfuerzo es la más importante. Es una cultura muy bonita. Estudiarlo de sus mayores y por favor hagan ocha. Si le dicen este es el año para hacer eso y escuchen las instituciones como estás haciéndolo ahorita y estudia. Sea curioso. Tal vez no podemos responder a todas sus respuestas por ahora, porque algunas cosas no debería saber, pero hagan algunas preguntas en sí. Muchas gracias, Baba Jan. Quiero también nombrar algunas preguntas en el chat que tal vez están un poco complejos institucionalmente. Muchas están hablando, están haciendo, preguntando cómo pueden conectar con sacerdotes y en otras partes del mundo donde no hay tanta comunidad, pero también decir otra vez lo que decimos al principio es algo que les recomendamos es conectar y verificando que las personas son creíbles y en otros momentos, en diferentes momentos, diferentes babas han mencionado que hay personas que Eshu va a llamar y va a checar a las personas quienes no están haciendo las cosas como se deberían. Y también en Instagram hay como unos brujos y brujas de Instagram. Hay como un comercio en el internet que eso desafortunadamente significa que algunas personas que están buscando algo pueden ser como vulnerables a esas personas. Entonces nosotros como institución no podemos promover a las personas pero les recomendamos que ustedes busquen, investiguen y que lean. Y otra pregunta es, ¿cómo puedo honrar a las orillas si no tengo como un mayor y no tengo alguien para guiarme? Las orillas son fuerzas de la naturaleza, son emisarios de Dios expresados en la naturaleza. Entonces, el Eguá y Eshu viven en el bosque, en las cruces. Yamaya es el mar. Shango vive en el pie de la palma. Es de los truenos y entonces escuchen o digo, estudien para que puedan desarrollar esas relaciones hasta que tengan personas con mayores para guiarles en las rituales religiosas. Entonces, ahora quiero pasar la voz a Baba Dani para una reflexión final. Por favor, usted tiene la palabra. Uno de los proverbios que sale de Hirosombo, una cosa que uno no puede perder es su cabeza. Después de todo, tenemos que estar conscientes de nuestros alrededores, estar conscientes de nuestras acciones, ser conscientes de nuestra vida diaria para no caernos en esas tragedias, para no caernos en esas enfermedades y no caernos como ah, vivir como sin querer a las personas que estamos a nuestro alrededor porque nuestras cabezas no está ahí y sin darnos cuenta. Entonces es importante mantener nuestras cabezas en nuestros hombros, no perder nuestra cabeza y cuidar a las personas en nuestro alrededor y cuidar a nosotros mismos y también igual como nosotros habíamos mencionado antes que tenemos que poner la boca a nosotros mismos antes de ayudar a otras personas. Eso significa tomar tiempo
para cuidar a tu familia y también para averiguar como a ti mismo. Nuestra salud mental es muy importante y muchas veces nos damos cuenta de eso. Ashe. Voy a invitar a Baba Ramin, mi hermano. Ashe, mi hermana. Una reflexión breve es que creo que necesitamos conectar. El año pasado, Ogunda Masa fue uno de los Odun Ifás, que significa unificar, y Rosobe específicamente dice que es tabú luchar por la legacía. Entonces, quiero que nosotros entendemos hablando de los diferentes practicantes. Al final, todos lo practicamos. No importa si tú tiras Irón Dilogun o si tiras Ifa, que es el sistema binario. Los dos estamos practicando la misma energía, estamos rezando a las mismas orillas. Lo más importante es tener unidad entre nosotros y entender que hay otro verso en Ifa que dice que los problemas de la familia son las mismas que los problemas del padre de familia. Entonces, los problemas que de nosotros todos enfrentamos problemas en la vida. La situación con Irosonogbo y todos los Odus de Ifa que hemos hablado hoy es tener unidad y saber que no podemos dejar nuestros egos, dejarnos entrar en una guerra que al final va a hacer daño a nosotros mismos, a nuestra cultura. Y hablando de la división entre Ifa y Osha, al final del día estamos hablando entre Oriate y hablamos del mismo Odu, Ia o Batalá, Mari, hablando del mismo Odu. Todos estamos conectados. Esto es el mensaje que Ifa nos está tratando de decir, especialmente con todo lo que está pasando en el mundo. Y tenemos que buscarlo en lo común para poder trabajar juntos, porque unidos somos más fuertes y no nos pueden dividir. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Baba Ramil. Quiero invitar a Frank Bell. Baba Frank, última reflexión. Necesitamos que tú estés en voz alta. Bueno, yo solo quiero hablar de los niños. En Irete Suká, por ejemplo, habla de del tenía mucho talento, entonces quería ver qué va a pasar. Entonces quería salir para ver lo que está pasando afuera de la casa. Entonces Obatalá, como él insistió, le dijo que bueno, tú tienes que hacer un Evo. Orúmila hizo el Evo para él y él salió de la casa, pero cuando él fue al cielo no podía ver nada y sintió que nada le había pasado porque hizo el Evo. Entonces se cayó encima del Evo. Entonces, cuando vemos ese pataquín en Iretesoka, en el pataquín en Ireson, cuando hablamos del niño talentoso, quien escribió el Odo no, Hiroson Ogo, quien hizo IFA para él gratuitamente, tenemos que preparar a nuestros hijos cuando se van afuera, no solo con el Evo, pero también dándoles consejos, diciendo esto es lo que puede pasar fuera de nuestra casa, si van al colegio, a la universidad o van a lugares donde ellos no conocen y no saben nada del mundo fuera de nuestras casas, es importante hablar con ellos porque en los dos odus y rotos y Retesuka habla
del niño talentoso y rotoso, que se habla de que personas pueden aprovecharse de los niños como los niños no saben, entonces pueden aprovecharse de ellos, pueden estar ahí y por $10 por hora. Entonces, si hablamos con ellos diciéndoles lo que puede pasar fuera de nuestras casas, esto es uno de los más grandes evos, porque estamos hablando de la cabeza. En Irete Soka dice que también la cabeza del rey es del cerebro del hijo. Entonces, esto quiere decir que una persona que tiene una cabeza grande, un conocimiento grande, pero el cerebro es bastante pequeño, entonces tenemos que mejorar las reacciones, el conocimiento de nuestros hijos, niños, para que las personas no se abusan de ellos. Esto es algo que yo recomiendo a la comunidad, a pesar de que hagan el EO, tienen Orula, pero no tienen esa experiencia que nosotros tenemos. Entonces es importante hablar con los jóvenes para prepararles para la vida. Muchas gracias, Baba Frank. Y yo creo que ese es un punto muy importante porque el año pasado hablamos mucho de la crianza de los niños. Entonces hablamos de este tema de la tecnología. Hablamos de que los niños están siendo crecidos por la televisión, la tecnología. Es muy esencial que nosotros damos cuenta que y somos conscientes del contenido que están tomando en nuestros niños, que está fuera de nuestro control. Ahora voy a pasar la voz, la última reflexión a Baba Ray. Baba Ray, ¿hay algo que tú puedes compartir para cerrar? Sí, gracias. Hay algo que sí me gustaría decir y es, todo se habla de la organización que está saliendo mucho y cada año sale y no nos unamos. Nosotros bueno, en Cadi puede tomar crédito para todo mucho de esto, pero por lo general tenemos que aprender a organizarnos y saber dónde están nuestras debilidades. Nosotros sobrevivimos reconociendo dónde somos débiles y dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas. Y una de las maneras que podemos hacerlo es en términos de familias y de diferentes grupos. Yo tengo una responsabilidad con los babalaos aquí, diciéndoles, ok, a ver, organicémonos, hagamos una reunión entre los babalaos. Pues tal vez Jersey no va a saber lo que nosotros tenemos, pero tenemos que compartir notas y cuál es la cosa este año que nos va a unir más. Yo personalmente, ah, que tenemos que proteger a las mujeres y, y el bienestar de las mujeres, porque eso en cambio va a ayudar con el bienestar de los niños, igual los esposos va a estar incluido en eso, pero también tratamos de hacer muchas cosas a la vez y Ofunogbe dice que tú tienes que cuidar de lo que tú tomas en tu cuerpo. Hay un gesto que dices que tú haces esto, este gesto. Hay, hay muchas cosas que entran en tu cuerpo y tú tienes que tener cuidado de eso. Hay una recomendación físicas y igual como espirituales. Yo les pido a personas quienes viven en Australia, yo sé que es difícil, yo les doy los ánimos, espero que ustedes buscan la manera
hay una verdadero en todo esto que traslada la distancia. Y si tratamos de aprender lo que hacen todos los demás, creo que podemos ser prósperos y sobrevivir. Los niños, hombres, mujeres son vulnerables. Es una cosa para sanarnos. Gracias, Babaré. La cabeza guía el resto del cuerpo. Entonces quiero agradecer a todos los panelistas, a nuestro público, a nuestra comunidad, a nuestra familia y queremos urgir y yo personalmente urgirles que contribuyan al CADI y organizaciones como el CADI no son financiados por dólares filantrópicos y fundaciones, sino por sus dólares como comunidad. Les deseamos paz, prosperidad, mucha vida y sabiduría para navegar el mundo volátil en que vivimos. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.